En esta clase vamos a repasar hidrodinámica ideal, ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli, temas ya estudiados en el CBC. Pero en realidad, lo más trascendente de esta clase va a ser la definición de carga hidráulica. Necesitamos estudiar hidrodinámica para poder en un futuro diseñar, por ejemplo, sistemas de riego. Los fluidos ideales, por supuesto, no existen. Solo los estudiamos porque los conceptos básicos nos van a seguir sirviendo, y además como primer escalón para entender modelos más complejos. Llamamos fluido ideal a un líquido incompresible, sin viscosidad y sin tensiones superficiales. Este fluido es tan extraño que no moja. La aproximación de incompresibilidad es muy buena. Hace falta presiones muy altas para modificar la densidad de un líquido. Pero la aproximación de fluidos sin viscosidad en muchos casos puede ser muy mala. En la clase de hoy, además, nuestro líquido también va a ser irrotacional, es decir, que no hay vórtices en el fluido. No vamos a estudiar tanto, pero podemos afirmar que si inicialmente el fluido ideal no tiene vórtices, seguirá sin ellos eternamente, a menos que desde afuera lo revolvamos con una cucharita. Esto no pasa en los fluidos viscosos. Un líquido tiene un flujo estacionario si la velocidad, la presión y la densidad no cambian en el tiempo. Pueden tener valores distintos en diferentes lugares, pero cada uno de esos valores no va a cambiar en el tiempo. Definimos caudal como el cociente entre el volumen que atraviesa una sección determinada en la unidad de tiempo. En el sistema internacional, su unidad es el metro cúbico por segundo. Si consideramos al fluido como incompresible, si la tubería se mantiene rígida, si no existen ni fuentes ni sumideros y el flujo es estacionario, podemos afirmar que el caudal se conserva de un punto a otro de la tubería, ya que si analizamos una región del fluido, el volumen de agua que entra a esa región debe ser igual al que sale de ella en el mismo tiempo. En todos los casos, podemos calcular el caudal como el producto de la sección por la velocidad. Pero en el caso de un fluido viscoso o turbulento, la velocidad que debemos tomar es la velocidad media, pero no nos preocupemos porque no vamos a entrar en esos detalles. La ecuación de continuidad nos permite hallar la velocidad en un punto del fluido si conocemos la velocidad en otro y las secciones. Expresa nuestra idea intuitiva de que la velocidad del fluido es mayor en secciones pequeñas. En el CBC ya hemos estudiado la ecuación de Bernoulli, así que solo repasaremos las ideas principales. Es solo válida para fluidos ideales en estado estacionario y se cumple a lo largo de una línea de corriente. Una línea de corriente es la trayectoria que seguiría un corchito de un punto a otro. La ecuación de continuidad permite relacionar velocidades entre dos puntos de un fluido. Ahora, con la ecuación de Bernoulli, podemos hallar la presión en un punto, conociendo por supuesto la velocidad, la altura del fluido, y siempre y cuando tengamos datos en otro punto. Podemos deducir esta ecuación planteando que el trabajo de las fuerzas no conservativas produce una variación de su energía mecánica. La demostración la veremos unas páginas después, pero no nos detendremos mucho en ello. En el ejemplo de la figura, se esquematiza un tubo que sube a una cierta altura, ganando entonces el líquido energía potencial. Además, el tubo se afina, entonces la velocidad en el punto 2 resulta mayor que en el punto 1, por lo que podemos afirmar que el líquido también gana energía cinética. Esto quiere decir que una porción del líquido que inicialmente estuviera en la posición 1 aumentaría su energía mecánica al llegar a la posición 2. Las presiones son las responsables de empujar y hacer el trabajo para que en este ejemplo aumente la energía mecánica. Si analizamos solo una porción del fluido, entre los puntos 1 y 2, la masa de agua es empujada por la presión 1, lo que representa un trabajo positivo, pero es resistida por la presión 2, que le hace el resto del líquido que está a la derecha, o sea, un trabajo negativo. Entonces, en este ejemplo, para que la porción del fluido gane energía mecánica, la presión 1 debe ser mayor que la presión 2. Si tuviéramos que hacer este análisis en cada ejemplo, entraríamos en crisis muy rápidamente.
nos va a resultar más simple saber que la suma de la presión más la energía potencial por unidad de volumen más la energía cinética por unidad de volumen se mantiene constante entre dos puntos del fluido a lo largo de una línea de corriente. Es muy importante destacar que cada uno de los términos de la ecuación de Bernoulli está asociado a una energía o trabajo por unidad de volumen, o sea, Joule sobre metro cúbico, que resulta igual a Pascal. En este ejemplo, la velocidad no cambia, ya que no varía la sección, pero la presión debe ser mayor abajo para que el fluido gane energía potencial. En aplicaciones de riego, las velocidades son relativamente pequeñas, por lo que en muchos de nuestros ejemplos, que el caño suba o baje va a ser más importante a que se angoste o se ensanche. En este ejemplo, claramente la velocidad en el punto 2 debe ser mayor que 1 metro por segundo. ¿Valdrá el doble? La velocidad se cuadriplicó, ya que el radio está al cuadrado. Hubiera sido el doble si la relación fuera de proporcionalidad. Por ejemplo, si la sección se fuera a la mitad. Contra nuestra intuición, la presión disminuye cuando la velocidad aumenta. Si lo pensamos desde el punto de vista energético, vemos que la energía cinética aumentó de 1 a 2, por lo que la presión 1 debe ser mayor que la 2. Aunque el aire claramente no es incompresible, igual podemos comprender algunos fenómenos simples que quizás antes atribuíamos a la presencia de ectoplasma maligno, con la idea simple de que a mayor velocidad del fluido, menor es su presión. ¿Cómo sabe el calefón que abrimos la canilla caliente? Si desarma su calefón, no lo haga si no sabe, verá una especie de plato metálico con tornillos. Adentro hay un diafragma de goma que debe cambiarse cuando el calefón no enciende. Cuando circula el agua, baja la presión, se mueve el diafragma y acciona un mecanismo que abre la válvula que lleva el gas a los quemadores. Le propongo que doble una hoja de papel por la mitad y sople en el medio. ¿Qué es lo que espera que pase? ¿Que se abra o que se cierre? Haga usted la experiencia y trate de explicar el resultado. Acá está mi hijo Fede fabricándose una aspiradora con un secador de pelo. Trate de explicar lo que sucede. Ahí sí. Y sí, ¿dónde Acá también? está mi hija Gaby divirtiéndose con una pelotita de tergopor. Esto ya es un poquito más complicado de explicar porque hace falta viscosidad. Pero bueno, intente hacerlo. Aquí mostramos muchos ejemplos donde entra en acción la ecuación de Bernoulli. Trate de explicarlos a todos. Como ejemplo les cuento que en un carburador de auto la presión del aire disminuye cuando pasa por un estrangulamiento, la nafta sube, se vaporiza y se mezcla con la corriente de aire. Otro ejemplo es la fuerza de sustentación en un avión. Se explica por una menor presión en la parte superior del ala, debido a su diseño aerodinámico. Hasta el momento no hemos explicado nada nuevo, todo ya lo sabíamos del CVC. Ahora haremos un primer avance. Vamos a dividir todos los términos de la ecuación de Bernoulli por el peso específico, que sabemos que resulta igual al producto de la densidad por la gravedad. Es útil tener presente que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico y su peso específico 10.000 newton sobre metro cúbico. De ahora en más, siempre trabajaremos con presiones manométricas en la ecuación de Bernoulli. Recuerde que la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Por ejemplo, cuando inflamos la rueda de un auto hasta una presión manométrica de 30 libras por pulgada cuadrada, que es aproximadamente 2 atmósferas,
significa que la presión en la rueda es 2 atmósferas superior a la atmosférica. Por consiguiente, su presión absoluta es 3 atmósferas. Las conclusiones que podemos obtener de esta nueva ecuación son idénticas a la anterior, no hemos cambiado nada. Pero ahora, cada término de la ecuación tiene unidades de metro, no de pascal. Antes los términos estaban asociados a energías por unidad de volumen, Joule sobre metro cúbico. Al haber dividido por el peso específico, ahora cada término tiene unidades de energía por unidad de peso, Joule sobre Newton, que es igual a metro. Veremos en breve que esta manera de escribir la ecuación nos permitirá definir una magnitud muy importante para nosotros, que es la carga hidráulica. Quizás esta sea una de las páginas más importantes del curso. Vamos a darle un nombre a cada término de la ecuación de Bernoulli. Al primero lo llamamos carga de presión, al segundo carga de velocidad y al tercero carga de altura. Todos ellos se miden en metros. Por ejemplo, si la carga de altura Z valiera 10 metros, esto representaría que cada porción de agua de un newton de peso que estuviera a esa altura tendría una energía potencial de 10 joules. O también puede interpretarse como que hacen falta 10 joules para llevar el newton de agua hasta allá arriba. No olvidar que es posible elegir el cero de altura o cero de potencial en forma arbitraria. Otro ejemplo. Supongamos que la presión manométrica del agua es de 200.000 pascales. Si dividimos por el peso específico, o sea 10.000 newton sobre metro cúbico, nos da que la carga de presión vale 20 metros. Lo que significa que hacen falta 20 joules por cada newton de agua para elevar la presión hasta los 200.000 pascales. Para el caso del agua, es simple hallar la carga de presión. Por cada atmósfera, la carga de presión se incrementa en aproximadamente 10 metros. Este dato nos permite tener respuestas rápidas para el caso del agua, solo usando una regla de 3 simples. Definimos carga hidráulica como la suma de los 3 términos que aparecen en la ecuación de Bernoulli por unidad de peso. La carga se mide en metros y representa la energía total del fluido por unidad de peso. Energía entre comillas, porque aunque no es completamente cierto, es muy útil pensar a la presión como una energía elástica por unidad de peso. La ecuación de Bernoulli finalmente nos dice que en un fluido ideal donde no hay pérdidas de energía por viscosidad, la carga no varía de un punto a otro del fluido. En problemas que involucren depósitos muy grandes, vamos a hacer la aproximación de que la velocidad del líquido en su superficie vale 0. La presión de salida del líquido a la atmósfera es igual a la atmosférica, por lo que la presión manométrica en el punto B es 0. La carga en A y en B son iguales, no hay pérdida de energía, y su valor nos dio 20 metros. Si el agua saliera de B apuntando hacia arriba, subiría hasta los 20 metros de altura. Esta idea es fundamental para entender el concepto de carga. Pregunta: si hacemos un ejercicio y la carga nos da 2.762 metros, ¿será razonable o desconfiamos? Este resultado nos tiene que hacer sospechar de que algo anda mal en nuestras cuentas. 2.762 metros sería la carga necesaria para llevar el agua desde la base a la cima de la Aconcagua, o de aumentar la presión del fluido a 276 atmósferas, o que la velocidad del fluido llegara a 846 km por hora. No puede ser. Si ponemos un tubito en el caño por donde fluye el líquido, el agua subirá por él. La altura que alcanza es una medida de la carga de presión.
y resulta proporcional a la presión manométrica del fluido en ese punto. Entonces podemos afirmar que el piezómetro o tubo de Venturi mide la carga de presión. Definimos nivel piezométrico a la suma de la carga de presión más la carga de altura. En la figura, el nivel piezométrico representa la altura desde el nivel 0 hasta donde llega el agua en el piezómetro. Este nuevo concepto lo consideramos de fundamental importancia para la comprensión de las clases siguientes. El tubito de Pitot se usa para medir velocidades en un fluido, pero a nosotros nos interesa destacar que mientras el tubo de Venturi a la izquierda mide solo la carga de presión, el tubo de Pitot a la derecha mide la suma de la carga de presión más la carga cinética. Miremos fijamente la figura durante 4 o 5 horas hasta comprenderla. En los puntos 1 y 2 hay un piezómetro y un tubo de Pitot. La altura que finalmente alcanza el agua en el tubo de Pitot resulta igual a la suma de la carga de altura, la de presión y la cinética. O sea, resulta igual a la carga hidráulica. La ecuación de Bernoulli, que es válida para fluidos ideales, nos dice que la carga en el punto 1 es igual a la carga en el punto 2. Por eso, el agua alcanza el mismo nivel en los tubos de Pitot 1 y 2. A la línea que une todos los puntos imaginarios de igual carga se le llama línea de nivel energético, que como no hay pérdidas de energía es una línea horizontal. Mientras que la línea que une los puntos en los piezómetros se denomina línea de nivel piezométrico. En muchos de los problemas que vamos a estudiar, las velocidades van a ser bajas, por lo que en la mayoría de los casos el término cinético será despreciable. Por esta razón, en muchos de nuestros ejemplos, el nivel energético resultará muy parecido al que marcan los piezómetros. Entonces, en ejemplos donde la velocidad del fluido sea baja, vamos a poder aproximar a la carga hidráulica por la medida del piezómetro.